Nos estamos despidiendo, nos está esperando Carolina por allí. Le queda muy bonito el amarillo, Carolina. ¿Cómo anda? Me estoy preparando para el domingo, Pepe, no quería decírtelo. Iba a decir, pero después que digo, capaz que le cae mal que le diga eso, ¿no? Hemos perdido estos diálogos. Exactamente, exactamente. Bueno, ya vamos a volver a tenerlos. Por supuesto. Y el lunes nos encontraremos en algún pasillo. Por supuesto. Ahí está. Escuchaba por allí una agenda intensa, esta sorpresa con el fallecimiento de esta joven mujer, esta docente, ¿no? Sí, la docente del Liceo 52 de Villa García, a raíz de una bacteria que en realidad generalmente no causa estos cuadros de gravedad. Vamos a estar ajustando este tema con la doctora Lucía Alonso más adelante, que es la directora del Departamento de Epidemiología de Salud Pública. Pero también vamos a hablar de la salud desde otra perspectiva, porque hablamos de la iriología. El doctor José Luis Draper, que es médico alópata, pero que se ha dedicado a la homeopatía en los últimos años, también tiene a la iriología como una técnica para prevenir y para diagnosticar. Así que vamos a profundizar sobre este tema y algo que tiene que ver con el gran mito de la migración, no solo en nuestro país, sino también a nivel global, que es con esta cuestión de la competencia que supone para la sociedad nativa, digamos, para los nacionales, la llegada de extranjeros en el tema de la competencia en el mercado laboral. Y con la paradoja de ser un país de migrantes también, ¿no? Exacto. Y bueno, hay una encuesta de equipos consultores que presentaba Suaznavar hace unos días en Subrayado que dice precisamente que la amplia mayoría de los uruguayos cree que los uruguayos son los que deben tener prioridad para conseguir trabajo frente a los extranjeros. Claro, ¿verdad? eso se mezcla también con el tema de las épocas, de cómo está el mercado laboral también, ¿no? Claro, pero en realidad si uno ve también la historia, es como el gran mito, el gran cuco, ¿no? A lo largo de la historia con las llegadas de diferentes olas migratorias, y es también lo que escuchamos en los discursos de Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? O sea que no escapamos a esa mirada del problema. Y que es parte de algún pensamiento también dentro de la misma sociedad, ¿no? Claro, es así. Y bueno, hace muy poquito también se supo que hay 6.000 niños migrantes en las escuelas públicas en primaria, un dato que dio también primaria. Vamos a estar conversando con el panel sobre este tema. Muy bien, Caro, buen fin de semana. Igualmente, un beso grande, nos reencontramos. Les quiero decir que el martes en Tomamos un Café se viene un grande. Algunos tuvieron la suerte de encontrárselo y cumplir con el sueño de tomar un café con un ídolo. Este martes en Subrayado se sienta en la mesa del Chaná Tony Pacheco. Tony, ¿todo bien? ¿Tomás un cafecito? Mira, yo tuve mucha suerte porque es difícil que siempre te vaya bien. Bueno, muy bien, ya estamos entonces para poder avanzar en el primer tema que adelantábamos con Pepe Irazábal. Está Liliana Brasinca, Fernando Santulo y Adriana Sabio. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes. Porque, bueno, la idea es poder hablar de esto que yo decía, capaz que anticipaba un poco una opinión más personal, pero creo que sí que es como un gran mito el asunto de cuánto nos van a sacar, ¿no? Y hay que repartir recursos escasos y entonces los migrantes son como una competencia. Pero antes de entrar en tema, vamos a hacer un resumen con algunas de las últimas novedades. Las últimas declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, con respecto al empleo y los inmigrantes que llegan al Uruguay, generaron una ola de críticas tanto en sectores políticos como en las redes sociales. Todos sabemos que están viniendo venezolanos, cubanos, dominicanos. Yo no tengo nada contra la migración. Todos sabemos que están rajando de sus gobiernos izquierdistas que lo dejaron con hambre y sin trabajo. Está claro, pero yo tengo que defender el trabajo de los uruguayos. Yo siempre dije que este país se hizo laburando porque somos hijos, capaz que ya nietos, de inmigrantes, españoles, italianos, de todo lado de Europa. Pero, ¿saben una cosa? Tienen que tener claro la diferencia. Cuando vinieron nuestros abuelos, había laburo acá. Ninguno de nuestros abuelos le sacó el laburo a nadie. Había para trabajar, pero ahora es diferente. Ahora los uruguayos no tienen trabajo. A pesar de estas afirmaciones, Novick aseguró que no tiene nada en contra de los inmigrantes, aunque para él están primero los uruguayos. No tenemos nada contra los inmigrantes.
Tengo 2 hijos trabajando en el exterior. No tengo nada con los venezolanos, con los cubanos y menos con los dominicanos. Tengo un nieto dominicano, nacido en República Dominicana. Todos sabemos eso, ¿no? Que hay muchos uruguayos que no quieren trabajar, hay muchos que no les ponen la gana. Fenómeno. El que no quiera trabajar, que se quede en su casa. Pero que quiere trabajar. El deber de un gobernante uruguayo es darle trabajo a los uruguayos. Primeramente. Uno de los primeros en criticar a Novick fue Fernando Amado, líder del sector Unión de Izquierda Republicana. Desde su cuenta de Twitter, publicó que el candidato del Partido de la Gente parece olvidarse de su relato de trabajo, de hacerse de abajo, en la feria, el país de los inmigrantes, y finalizó con "fuera xenofobia del Uruguay". La candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente, Mónica Botero, también expresó, a través de su cuenta de Twitter, el malestar que le hicieron sentir las declaraciones de Novick. Botero escribió: "Me dan vergüenza como uruguaya las declaraciones de Novick sobre los inmigrantes. Aún viendo las intenciones groseras de captar un electorado necesitado de empleo o con temor a perderlo. Realmente dan vergüenza. Indignante". Por otra parte, una encuesta de equipos consultores reveló que una amplia mayoría de los uruguayos considera que sus compatriotas deben tener prioridad sobre los extranjeros a la hora de conseguir un empleo. En concreto, según el estudio presentado en Subrayado, el 72% de los uruguayos está de acuerdo con la afirmación de que los compatriotas deben tener prioridad sobre los extranjeros. Solo un 14% está en desacuerdo. Un 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Y hay un 3% que no sabe o no contesta. ¿Los inmigrantes le sacan trabajo a los uruguayos? Bueno, quedó planteada entonces la pregunta que está haciendo la producción a la mesa, ¿no? Si los inmigrantes le sacan el trabajo a los uruguayos. Y bueno, ¿quién quiere arrancar? Fernando. Bueno, arranco yo, porque estoy en el medio. Ahí está, pues estás en el medio, estás en minoría. Exacto, porque ese es el varón. Suelo estar en minoría. Del trío. Suelo estar en minoría. No, yo lo que creo es que es la idea esa de que los inmigrantes les sacan el trabajo a los uruguayos desde el pique tiene varios problemas. La Constitución uruguaya, por ejemplo, lo que hace es garantizar empleo, seguridad, la propiedad, un montón de cosas, a los habitantes del territorio uruguayo. Sean estos nacidos en Uruguay o sean nacidos en cualquier otra parte. Entonces, lo que la ley uruguaya hace, cualquier persona, cualquier extranjero que haya hecho el trámite de residencia y resida en Uruguay, tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier otro residente en el país. Por eso es disparatada. La propia pregunta presupone una división que es totalmente artificial respecto a la ley. O sea, la ley no establece esa diferencia. Eso es lo primero. Lo segundo es, la idea de sacar trabajo supone que hay un trabajo que está ahí y que alguien puede ir y sacárselo al otro. Bueno, si ese trabajo está ahí, ¿por qué no lo ocupó alguien antes? Esa es la pregunta. O sea, antes de que llegaran los inmigrantes, ¿quién estaba...? O sea, la idea de sacar el trabajo supone arrebatarle el trabajo, pero si llega un inmigrante y agarra un X trabajo, es porque alguien no lo estaba haciendo, no porque se lo arrebató a alguien en particular, sea uruguayo, donde sea. Entonces, para mí, la pregunta asume desde el pico un montón de presupuestos que están mal. Bien. A ver, yo comparto totalmente, creo que acá en la mesa estamos los tres de acuerdo. Con o sin los extranjeros, el tema del desempleo es una realidad. Entonces, por otra parte, totalmente, y concuerdo totalmente con Fernando en el planteamiento de el nicho, diríamos, psicosocial de esos trabajos que toman estos extranjeros que vienen, existe. Entonces, la pregunta en realidad que yo me haría desde mi lugar sería ¿por qué a estos uruguayos les cuesta tanto tomar esas posiciones laborales? ¿Y qué pasa con los uruguayos dándole trabajo a otros uruguayos, ¿no, verdad? Esto que plantea también Novick, que me parece bastante disparatado, que antes, en un pasado, había, diríamos, para trabajar. Actualmente también hay nichos para poder trabajar, que bueno, estos extranjeros, por cuestiones circunstanciales y que vienen solamente a trabajar, los toman sin ningún tipo de cuestionamiento muchas veces. No me parece para nada que nos empobrezcan y que nos quiten nada, al contrario. Yo creo que inclusive culturalmente nos suman elementos muy interesantes desde el punto de vista psicosocial que creo que hay que valorarlos.
No, yo me sumo, además de la Constitución, tenemos leyes que impiden este tipo de declaraciones, porque son declaraciones de incitación al odio. Uno podrá decir, yo no quiero ser xenófobo, claro, pero cuando dice, tengo más derecho el que nació acá que el que viene de afuera, el comentario tiene que ver con una discriminación por origen y eso tiene que ver con xenofobia. Claro. O sea, eso también hay que decirlo. Sí. Por otro lado, también es obviamente una restricción a los migrantes pobres. Porque a los migrantes ricos les abrimos las puertas. Claro. Y muchas veces a costa de los derechos laborales consagrados en el país. Así que, por lo tanto, hay que revisar muchísimo. Me parece que el principal mensaje es saber que en este país toda persona tiene derechos consagrados, claro, y las instituciones, por suerte, a veces tarda, pero llegan, ¿no? Y hacen de ver esos derechos. Hacemos la pausa entonces y vamos a volver, pero quedó planteado el tema y bueno, y hay mucho más para profundizar. Les quiero decir que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Hacemos la pausa y enseguida también actualizamos la situación de la muerte de esta docente en el Liceo 52 de Villa García. Ya venimos. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural, chorizos, frankfurters, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.